Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te traigo un nuevo video sobre un tema que me parece muy útil en tu proceso de implementación de nuevo software o evaluación de software, ya sea en cualquier rol que estés cumpliendo dentro de lo que es el negocio de las tecnologías de información. Aquí te traigo una propuesta bastante diferente a lo que normalmente se trata, y una opinión bastante diferente que hasta ahora no lo he encontrado en ningún lugar en internet. En este punto estoy en una posición bastante personal y por eso quiero plantearles a todos, porque hasta ahora me está sirviendo personalmente esta visión en la práctica, en los hechos, ¿no? Y quiero compartirlas a ustedes para que también, en la medida de que la realidad se lo permita, obviamente puedan también sacarle provecho de esta propuesta. Vamos al tema. El título de este video es las APIs. Las APIs dentro de el impacto que tienen de la transformación digital, ¿no? Cómo nos pueden ayudar o cómo nos pueden perjudicar las APIs, cómo nos pueden impactar negativamente las APIs. Entonces yo estoy poniendo, para mí, eso resume todo este video. Las APIs como un mal necesario. ¿Qué significa para mí un mal necesario? Significa que es como los medicamentos. Los necesitas, pero mientras menos los uses, mejor. Solamente debes usarlo cuando es estrictamente necesario, bajo el contexto de que mientras menos los uses, mejor, ¿no? Porque toda medicina tiene un impacto negativo en el cuerpo, porque finalmente es un compuesto no natural, ¿no? Entonces, y mientras más consumas medicinas, obviamente puede estar solucionando un problema, pero creando otro. Tiene siempre su contraindicación, ¿no? Lo mismo para mí ocurre en los proyectos de sistemas de TIs, de las tecnologías de información con las APIs, ¿no? Y vamos al punto, ¿no? Empezamos diciendo, ¿qué cosas son las APIs? Bueno, las APIs es una interfaz, ¿no? Es una interfaz de programación entre dos aplicaciones, ¿no? Es una forma en que dos aplicaciones pueden intercambiar información, ¿no? Es un contrato entre estas dos aplicaciones para intercambiar información. ¿Qué significa un contrato? Significa que entre los dos llegan a un acuerdo de enviar determinada información en determinado formato, ¿no? Con determinada frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un API, ¿no? Ese es Application Program Interface, ¿no? En inglés, por eso se tiene las iniciales de API. Entonces, estas APIs, uno podrá decir, bueno, pero ¿en qué casos yo no debo de usar las APIs? Bueno, la mayoría de veces tienes que usar las APIs. Es obligatorio usar las APIs porque no hay otra forma, en términos generales, de interconectar dos aplicaciones. Pero mientras menos APIs tengas, mejor. Esa es la clave. No es que no las uses, sino que mientras menos APIs tengas, es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Vamos al ejemplo. Normalmente tú tienes tu aplicación A, por dar un ejemplo, tienes un conjunto de APIs que publica esa aplicación, el API número 1, número 2, número 3, por decir, y eso te sirve para comunicarte con tu aplicación B. Entonces la aplicación A y la aplicación B han llegado a un acuerdo, un contrato de servicio, en que para la aplicación, para el API 01 van a intercambiar determinada información en determinado formato. En este caso, por decir, una va a escuchar y una va a hacer request y otra va a hacer response. Y así, ¿no?
Cada API tiene su característica, ¿no? Y en la medida que estas dos aplicaciones necesiten intercambiar más formatos, más tipos de información, pues necesitarán más APIs. Y como ya les habrá ocurrido, seguramente a los que estamos metidos en la tecnología de información varios años, pues se van a llenar de un montón de APIs, de muchísimas APIs, ¿no? Y normalmente, pues, en un data center de una empresa mediana y grande, pues no hay solamente dos aplicaciones. Hay varias aplicaciones, hay decenas de aplicaciones y a veces hay cientos de aplicaciones y cada uno con sus decenas de APIs. Entonces, por lo tanto, en la medida que vas implementando las APIs, este asunto se va haciendo más complejo. Mira, acá tengo otro ejemplo. Aplicación A, aplicación B, hace ese contrato de servicio, pero si tú creas otra, tienes otra aplicación C, esa aplicación C quiere comunicarse con la A y entonces tienes que hacer estos contratos de servicio con estos señores. Después nace otra aplicación D y resulta que la aplicación D quiere comunicarse con la C, tienes otras APIs para estos señores y así sucesivamente. La cosa es que si tú tienes decenas de aplicaciones con decenas cada uno de APIs, pues esto no va a ser así tan bonito, porque por lo menos acá todavía se ve un poquito bonito, un poco bonito, ¿no? Entonces, pero si tú tienes decenas de aplicaciones, ¿esto en qué se convierte? En un espagueti, en una conversación de todos contra todos. Claro, tú me podrás decir, pero eso era antes. Después salió el bus. Claro, el bus pone un poquito más de orden, pero en esencia el bus es como una aplicación más, en donde todas las aplicaciones tienen que pasar por esa aplicación, por las APIs de del bus. Por lo tanto, pone orden en un sentido y mantiene el desorden en otro sentido. Entonces, no es precisamente un gran paso hacia adelante respecto a poner orden en las APIs. Entonces, la enseñanza hasta aquí, a qué conclusión podemos llegar? Que es inevitable que tú hagas una conversación, una comunicación entre dos aplicaciones. Eso es necesario, eso va a ocurrir de todas maneras. Y, y, y cada aplicación seguramente va a venir con sus APIs. El problema de las APIs es que cuando tú quieres un nuevo campo de una nueva tabla que no está en esas APIs, pues hay que desarrollar las APIs, hay que probar las APIs, ¿no? Y si esas APIs son desarrolladas por una aplicación externa a tu empresa, pues el proveedor tiene que desarrollar esas APIs, ¿no? Y así, ¿no? Y resulta que no solamente es cuestión de APIs, resulta que esas APIs ejecutan determinados queries y esos queries impactan a la base de datos de esa aplicación y por lo tanto no solamente es cuestión que te den los campos que tú necesitas, sino que resulta que si tú lo ejecutas con la frecuencia que necesitas, no te sirve esa API porque ejecuta un query que es demasiado tragón en la base de datos y por lo tanto esa API no te sirve. Tienes que crear otro query con otra API y así te vas llenando de APIs más y más y más APIs. ¿Qué hacer frente a este problema? Que todo el mundo lo tiene. ¿Qué hacer frente a este problema? Ahí está el reto. Y yo no digo que no vamos a usar APIs. Estamos obligados a usar APIs, pero aquí viene dos alternativas y justamente tiene relación con todos los demás videos que ya he presentado. Una alternativa es el, el Apache NiFi. El Apache NiFi, ¿qué es lo que hace? Tú tienes una aplicación, ¿no? Y tú te comunicas por un API contra ese flujo del Apache NiFi. Por ejemplo, el Apache NiFi, por decir, publica un web service. ¿Correcto? En lugar de que tu aplicación o tu capa de integración esté invocando por cada uno de estos pasos a un web service, pues solamente invocas a uno en vez de invocar a cuatro, por decir, por dar un ejemplo. Cada uno de estos pasos invocará, por decir, a una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero tu aplicación va a conversar solamente con una API, en vez de conversar con cuatro
o tu capa de integración, en vez de hacer orquestación con 4 bases de datos que tiene que leer, que tiene que actualizar, que tiene que comparar, la aplicación externa solamente invoca a esa API del NIFI, ese web service del NIFI, ya el NIFI al interno hace toda la orquestación. ¿Y cómo se comunica el NiFi o el NIFI al interno? Se comunica no por APIs. Al externo, fuera de NIFI, claro, un NIFI contra otra aplicación es un API. Para el interno, el NiFi se comunica con Flow Files. Y con eso evita inventarse un API para cada uno de estos pasos de la orquestación. El Flow File está hecho para soportar un formato flexible que pueda ser modificable por configuración sin desarrollo, a diferencia del API que tienes que modificar por lo general, casi siempre, hacer un nuevo desarrollo. En este caso no, ese flow file puede tener por dentro un JSON con 2 campos. Mañana necesitas un tercero, le pones ese tercer campo y no cambias el API, ¿no? Solamente cambias el API cuando la conversación entre esta aplicación y el NiFi, los campos cambian aquí, ¿no? Pero si al interno esto cambia, no necesitas cambiar el API. No necesitas cambiar API. Si aquí cambia un query, cambias aquí, no cambias el API. Lo importante es que el contrato de entrada y salida, si se mantiene entre la aplicación de ese API, no cambia la API. Eso es lo interesante. Pero si tú haces conversar el API con cada uno de estos pasos, lo conviertes en un web service, ya entras en un grave problema, ¿no? Entonces, mientras menos, o dicho al revés, o dicho de otras palabras, cada web service se presenta hacia afuera como una API. Deberíamos evitar eso. Mientras menos web service tengamos, mejor. Si ese flujo contiene varios pasos y hacia afuera es una sola API en vez de ser 4, mucho mejor. Entonces, ahí es una forma en que el NiFi nos ayuda. De tal manera que los flow files pueden tener 10 bytes, mañana 100, pasado 200, y no hay ningún problema porque eso cambia por configuración. ¿Qué está evitando este señor? Que tú crees más APIs en la medida que los pasos de tu orquestación van haciéndose más complejos, van cambiando, porque siempre esto va cambiando, nunca se queda estático. Eso es una constante, la constante es el cambio. Y por lo tanto, asume que tus APIs van a vivir un cierto tiempo y van a necesitar un cambio o un reemplazo inclusive, ¿no? Entonces, por eso es que los APIs, hacer gestión de las APIs es muy, muy complejo. La otra alternativa, aparte de Apache NiFi, la otra alternativa es el Apache Kafka. En el Apache Kafka imagínense como si fuera una cola de mensajería el Apache Kafka. Pero la diferencia es que en vez de trabajar con una sola cola, puede trabajar con N colas. ¿Correcto? Imagínense que, claro, es mucho más complejo que eso, pero por ahora, para una cuestión pedagógica, asumamos que hay una equivalencia por cuestiones pedagógicas, porque no es exactamente así, para que lo comprendan rápidamente. Asumamos que el tópico de Kafka es una cola. Entonces, la aplicación que hace vía una API de la aplicación se conecta con el API de Apache Kafka. Nada más con esta API de Apache Kafka. Y ese API ya lo convierte en un tópico. Cuando otra aplicación quiere leer esa info, se conecta también con el API del Apache Kafka, que es el mismo que el otro, y ya está, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto, no? Y también si quisieran trabajar con otro tópico, se conectan con las mismas APIs. Cuando hablo de otro tópico, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de otro tipo de formato de data, de entrada, del request y del response, ¿no? Cuando yo cambio de tópico, cuando el formato de la data que estoy enviando y que voy a recibir es diferente a lo que ya tengo, ¿no? Entonces creo otro tópico, ¿no? Entonces creo otra cola con otro formato, donde tenga otros campos, otros valores, ¿no? Entonces esa es la idea.
Pero ¿cuál es la particularidad? Que tú puedes tener, seguir creciendo los tópicos y no crece la cantidad de APIs porque usas únicamente la misma API, la API para comunicarte con el Apache Kafka, que es una sola API. Entonces, tu aplicación no tiene que complicarse la vida en tener una API para cada dato o conjunto de datos que envíe y recibe. Simplemente esta aplicación, mientras sea compatible con el API de Apache Kafka, suficiente. El resto ya es solamente configuración y no tienen que crear más APIs. No nos complicamos la vida con llenarnos de APIs, ¿no? De llenarnos de más y más APIs por cada aplicación, ¿no? Por cada proceso de negocio, no. Solamente nos complicamos la vida, entre comillas, en crear más tópicos. Creamos más tópicos. Y cada tópico tiene su propósito y su formato específico. Y así podríamos tener muchísimas aplicaciones conversando entre ellas a través de los tópicos de Kafka. Ahora, tú me dirás, pero ¿qué ocurre si la data que entrega la aplicación A al tópico A, resulta que necesita ser transformada para ser entregada a la aplicación B? Ahí hay dos alternativas. Una, el Apache Kafka tiene un módulo que se llama el KSQL, que te permite transformar la data y de un tópico o de un conjunto de tópicos crear otro al vuelo. Y ese otro lo puede leer otra aplicación. Entonces, de esa manera, para transformaciones no tan complejas, se puede usar el KSQL, que en la práctica es un select. Son los comandos SQL que conocemos de Oracle, por ejemplo. Pueden inclusive hacer joins de varios tópicos. Join de un tópico A con tópico B y el resultado sale en el tópico C, por decir, ¿no? Entonces puede hacer este tipo de transformaciones hasta de los campos, del formato de las fechas, contar, sumar, restar, transformar, cortar, seccionar, reemplazar. Todo eso lo puede hacer, como ustedes conocen, ¿no? Las sentencias SQL. Todo lo que hacen las sentencias SQL lo hace el KSQL. Pero no lo hace con tablas de una base de datos relacional, sino lo hace con tópicos. Los tópicos pueden tener un formato tabla, pero también podrían tener un formato de JSON, por ejemplo, y otros formatos más. Entonces, el Apache Kafka nos da muchísima flexibilidad. Pero aún así, supongamos que nuestra transformación es bastante compleja de lo que entrega la aplicación a lo que necesita la aplicación B. Hay una distancia enorme porque este señor con lo que entrega A hay que tocar base con la plataforma B, con la plataforma C, con la plataforma D, comparar, sumar, restar, todo eso. Supongamos que es muy complejo. Entonces le ponemos el Apache NiFi en medio, donde el Apache NiFi también está preparado para leer un tópico, procesar la data, tomar decisiones, orquestar y poner la data en otro tópico. Entonces, de esa manera nos simplificamos la vida de una manera increíble, en un volumen increíble. Entonces, ahí es donde quería llegar. No quiere decir, este video no quiere decir que no uses APIs, sino mientras menos las uses, mejor. O dicho de otra manera, mientras tus APIs sean más universales, más flexibles, más adaptables al cambio, como es el caso de las APIs del Apache Kafka o las APIs del Apache NiFi, entonces tu sistema, tu plataforma está en mejores condiciones de enfrentar los retos del futuro, los cambios, las nuevas necesidades, ¿no? Y las integraciones futuras entre diferentes aplicaciones. Entonces, ese es el mensaje de este video, ¿no? El API como un mal necesario. Mientras menos lo uses, mejor. Mientras menos APIs tengas, mejor. Entonces, resístete a la tentación de seguir creando APIs y más APIs y más APIs. No, esa no es la salida. Si es que ya no se te ha complicado la vida, se te va a complicar la vida porque
vas a tener tantas APIs que te va a ser complicadísimo y casi imposible gestionar las APIs, qué hacen, qué no hacen, cuáles se usan, cuáles no se usan, qué versión es para una funcionalidad, cuál es la para otra funcionalidad, y así, ¿no? Te vas a llenar de versión 1, versión 2, versión 3 de la misma API, ¿no? Y eso es complicadísimo. En cambio, con tópicos y con Apache NiFi, estos temas sigues usando APIs, pero el API no cambia. Lo que cambia es lo que ocurre dentro de la plataforma NiFi o de lo que ocurre dentro de la plataforma de Apache Kafka. Y finalmente, la conclusión a esto, una de las conclusiones adicionales a todos estos argumentos es que tus aplicaciones deberían ser compatibles con Apache Kafka, mínimo, ¿no? Y su comunicación con el mundo exterior de esta aplicación, ya sea hecha por ti in-house o ya sea comprada, adquirida a un proveedor, si si puede comunicarse mediante tópicos de Apache Kafka, quiere decir que este señor está en mejores condiciones para intercambiar información con las demás plataformas, con las demás aplicaciones. Si no tiene, si no está preparado para comunicarse con Apache Kafka, quiere decir que es una aplicación bastante antigua, que no está pues a la altura del año 23 del siglo XXI, que ya no hay eso de publicar APIs, no solamente es un problema técnico, sino muchas veces es una estrategia del proveedor para amarrar su plataforma y de tal manera que tener nuevos ingresos para que tú le pidas cambios de las APIs, ¿no? Y ¿no? Con los pedidos de cambio de APIs, pues tenga nuevos ingresos. Entonces, al proveedor, a algunos pues les conviene tener más APIs, porque de esa manera lo vuelven a su cliente, lo vuelven un adicto a las APIs y las APIs cuestan, pues. Y finalmente es el cliente el que las paga. Entonces, ese es el mensaje de esta noche. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte el video, porque la idea de estos videos es compartir el conocimiento de manera gratuita a todo el que esté interesado y quiera aplicarlo, y quiera probarlo, y quiera comprobarlo. Yo les pido que por favor no me crean así a la ligera, compruébenlo en la vida real. Siempre hay que ser escéptico de la manera más adecuada posible, pero no hay que creer las cosas así por así. Compruébenlo. Muchas gracias. Hasta pronto.